En los últimos años, quizás la elevación de diversos tipos de enfermedades puede estar relacionado evidentemente a la alimentación. Sí. Y a lo que contienen nuestros alimentos. Sí. Están, ¿no?, las evidencias ya de que efectivamente su mecanismo de acción afecta, ¿no?, muchos procesos metabólicos en humanos, no solamente ya en animales, y que además te hace propenso a desarrollar ciertos tipos de cánceres muy específicos. Monsanto sabía que estaba envenenando a la gente y lo ocultó. Y recuerdo perfectamente que el dueño de ese pequeño campo, su hijo tenía cáncer. Académicos, voceros, que vengan y nos quieran decir que no hay evidencia suficiente de que el glifosato o los agroquímicos son tóxicos, ¿tú qué les dirías? Que no han leído artículos científicos. Y me ha tocado ver pues personas afectadas, Okay. con problemas de salud, con estar inscritas en listas de espera para un trasplante de riñón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Oscar Morales Podcast, un espacio de opinión, un espacio también de charla, de debate y, ¿por qué no, también de denuncia? Porque aquí hablamos de temas de los que muchos otros no saben o no se atreven a hablar, porque pensamos que los grandes cambios empiezan hablando, y hablando justamente de temas como el que hoy traemos. Pero antes quiero, por favor, que conozcan al invitado de hoy. Es una persona que yo respeto muchísimo. Para mí es uno de los investigadores más importantes que tiene México, y no es poca cosa. Mi estimado Omar Arellano, muchas gracias por haber aceptado venir a Oscar Morales Podcast. Quiero que la gente te conozca, pero yo no te voy a presentar. Omar, quisiera que tú te presentaras. ¿Quién es Omar Arellano? Ay, bueno, pues más bien Omar Arellano es alguien que le gusta la biología, se dedicó tomó la decisión de dedicarse a la ciencia. No fue fácil ocupar un lugar en la academia. Han sido varios años, grados académicos, postdoctorados, etcétera. Pero una cosa que desde siempre he pensado es que al formarme en una escuela pública, pues parte de mi quehacer tiene que regresar a la sociedad. Me apasiona muchísimo el tema de contaminación ambiental porque me apasiona la naturaleza y me hubiera gustado trabajar en selvas y en océanos, así como salían en los documentales de Jacques Cousteau. Pero desafortunadamente estamos perdiendo mucha de esa riqueza biológica, y parte de lo que a uno lo motiva es pues no perder esa belleza, esas bellezas escénicas, esos paisajes, esos ecosistemas. Y la contaminación química pues es uno de los factores que más o de manera silenciosa ha afectado más a los ecosistemas. A tal grado que, bueno, parte de los efectos del cambio, o sea, de los factores que generan el cambio climático son los gases de efecto invernadero, que no es más que contaminación química que estamos emitiendo a la atmósfera. Ahora soy profesor, investigador en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, en la UNAM, y trabajo mucho en el campo, visitando ríos que están fuertemente contaminados, conviviendo con comunidades afectados ambientales que, a pesar de los problemas, no dejan de luchar, no dejan de avanzar, de cuestionar y de acercarse a nosotros en la academia a documentar más, ¿no?, los problemas. Una cosa muy importante de esta interacción es que llevamos la teoría a la práctica, ¿no?, y de regreso, ¿no?, la práctica a la teoría. Y bueno, el compromiso social, ambiental, se va reforzando. Y así es como también como profesor, pues trato de enseñarle a mis estudiantes
de que si estamos dedicados a estos temas, si nuestra educación es financiada por el sector, o sea, por la sociedad, pues tenemos que trabajar para mejorar, ¿no? A la sociedad, para luchar contra esos factores que la afectan. Entonces eso hacemos. Y esto quiero dejarlo bien en claro para la gente que nos está escuchando, eres un investigador de campo. O sea, tú no eres nada más un académico que está detrás del escritorio. Tú sí vas a los lugares. O sea, que todo lo que hoy vamos a platicar, tú lo has visto y has estado ahí. Sí. Que eso es bien importante, porque muchas veces sabemos que en los medios de comunicación, pues hay muchos expertos que se hacen llamar expertos, que no hacen más que defender intereses y que nunca salen del escritorio. Nunca se ensucian los zapatos, ¿no? Pero bueno, hay un tema bien importante y quiero que la gente también lo sepa. Durante muchos años, México ha utilizado, y en gran parte del mundo también se ha utilizado, pero bueno, vamos a hablar de México, se ha utilizado un químico que muy posiblemente esté impregnado en gran parte de la alimentación que tenemos. Un químico que con el paso de los años se ha demostrado cada vez más que es un veneno no solamente para la naturaleza, sino también para el ser humano. Y que existen muchos intereses detrás de él, pero también existen intentos por tratar de eliminarlo, aunque todavía no se puede del todo. Se trata del glifosato. Quizás algunas personas lo han escuchado, quizás otras no, pero prácticamente convive con nosotros. El glifosato. Omar, ¿qué es el glifosato? Sí, pues como tú bien lo dices, es una molécula química, es un herbicida de amplio espectro. Esto quiere decir que mata a todas las plantas. Es sistémico, como los fármacos que son sistémicos, es decir, que entran al sistema y dañan a los organismos por dentro. Hay otros herbicidas que no son sistémicos, que están solamente bloqueando, por ejemplo, unas células que se llaman estomas, por donde respiran las plantas, y mueren, ¿no? Son de contacto. Y se pueden lavar y ya, ¿no? Pero no, es absorbido por la planta desde las raíces, ¿no? Por los estomas, y se impregna por todos lados. Tallo, hojas, frutos, flores, semilla, polen, néctar, todo. Es un herbicida que se produce sintéticamente en laboratorio en la década de los 50, pero no se descubre sino hasta más o menos los 10 años después, unos 15 años después, su función como herbicida. Y durante el periodo en el cual Estados Unidos tuvo la guerra de Vietnam, se utilizaron muchos herbicidas, ¿no? Entonces, una de las empresas que estuvo vinculada a la producción de herbicidas durante ese periodo bélico, ¿no? La guerra de Vietnam, de Corea, las guerras en África, pues es la empresa Monsanto. O sea, era utilizado como un arma. Un espectro amplio de los herbicidas. El 2,4-D, el agente naranja, y dentro de esa familia está el glifosato. Okay. Entonces, esa familia de herbicidas es una familia de compuestos que nosotros conocemos como organofosforados, muy efectivos, muy tóxicos, y que se utilizaron mucho como arma química. Okay. Al término de este momento histórico, pues se vendían por todos lados, no había ningún problema. En términos de que había una gama de oferta en el mercado de herbicidas. Pero resulta que en la década de los 90, cuando se empezó a experimentar la transgénesis en los organismos, pues la empresa le dio al clavo. Monsanto. Monsanto. Porque los transgénicos que desarrolla son resistentes a glifosato. Y entonces se amalgama, ¿no? Es un negocio redondo, porque tú vendes la semilla y tú vendes el herbicida, y no puedes vender la semilla sin el herbicida, ni el herbicida sin la semilla. Entonces es un negocio redondo. Un paquete. Es un paquete biotecnológico.
No se había autorizado la producción de alimentos transgénicos para los humanos directamente al inicio de los 90, pero en la administración de George Bush eso cambia y en Estados Unidos se autoriza, ¿no? Por la FDA la alimentación de transgénicos, bueno, el producir alimentos para humanos de transgénicos. De hecho, hay un abogado en Estados Unidos que recientemente visitó México, que es el único abogado que ha demandado a la FDA por mentir respecto a los rangos de seguridad de los transgénicos y relacionados con el glifosato. Bueno, la cosa es que al autorizar la producción de alimentos transgénicos y poderlos administrar directamente, y siendo Estados Unidos uno de los grandes mercados de consumo, pues todo el mundo empezó a sumarse a la siembra de productos transgénicos. Y no solamente es el maíz, que es algo que ha resonado mucho aquí en México, se produce algodón, soya, se produce calabazas, jitomates, hay una serie de productos alimentarios transgénicos. Además de canasta como básica, ¿no? Como básica, sí, que son dependientes del glifosato. Wow. En Argentina, en esos años, en esa década, el presidente Menem, ¿no? Promueve la siembra de soya transgénica en Argentina y entra con todo, ¿no? Entra con todo y es donde se hacen las grandes producciones de soya transgénica resistente a glifosato. También en Estados Unidos y también, por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, en algunos de los países del este, Francia también se suma. Y bueno, cuando tú pones un producto en el mercado, tienes que cubrir ciertos requisitos, pruebas de seguridad, concentraciones permitidas, límite de residuos, etcétera. Todo eso había sido autorizado en Estados Unidos. Y algo que se me pasa es que antes de que se autorice los organismos transgénicos para alimentación, en los 80, la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Estados Unidos tenía clasificado al glifosato como posible cancerígeno. Bueno, era cancerígeno y estaba prohibido para poderlo utilizar de manera directa. Sin embargo, al ver que pues, estos productos nuevos venían asociados al herbicida, la agencia cambia la clasificación y entonces ahora lo clasifica como moderadamente tóxico, no cancerígeno. O sea, es tóxico, pero no tanto. Exacto. La propia EPA. La EPA de los Estados Unidos lo cambia. Pero todo esto, pues una vez que hemos analizado el caso desde hace mucho tiempo, venimos estudiando este caso y todas las implicaciones económicas, sociales, biológicas, ecosistémicas, etcétera. Y pues sí, resulta bien curioso, ¿no? Y es entendible que seguramente la EPA pues, tuvo que ceder, ¿no? a pues los intereses económicos al final de cuentas. No hay otra explicación, claro. Porque cuando nosotros revisamos, y eso es algo que quiero decir, no es que lo diga porque yo supongo o sí, infiero, no. Claro. Sino que cuando tú revisas la tasa de artículos de científicos publicados en esa época respecto a la toxicidad del glifosato son muy pocos. De hecho, menos de 20 artículos por año se publicaban respecto al glifosato, porque a nadie le... O sea, era como el montón de herbicidas, ¿no? Y no pasa nada. De hecho, sigue avanzando, se sigue produciendo, la venta. Y precisamente en Argentina, uno de los colegas que conocí, el doctor Andrés Carrasco, es embriólogo, además es un científico muy comprometido con las comunidades, visita una región de Argentina que se llama el Chaco, en donde se produce soya transgénica y ya llevan produciendo más de 10 años soya transgénica. Eso estamos hablando de los principios de los 2000. Y entonces empieza a hacer pruebas con todos los productos que se están utilizando para la producción de soya transgénica y obviamente era dependiente de glifosato y la primera molécula que hay que probar pues es esa, ¿no?
Y le interesaba mucho porque había habido denuncias de nacimientos con malformaciones, niños malformados en la región del Chaco. Cuando Andrés Carrasco, con estudios en laboratorio, con anfibios que te permiten estudiar la embriogénesis, descubre que el glifosato actúa sobre la molécula, se llama acetilcoenzima A o vitamina A. La vitamina A durante el desarrollo embrionario sirve para la segmentación y la formación de las extremidades y de lo que nos hace vertebrados, ¿no? Cabeza, tórax, piernas. Cuando se bloquea la vitamina A, no se hace esa segmentación, no se separan bien las células y entonces se producen malformaciones. Y lo que encuentra Andrés Carrasco es malformación en ojo, malformación en extremidades y malformación en cabeza. Wow. Mecanismos biológicos que todos los vertebrados tenemos, no porque haya sido, utilizó una ranita, ranas de laboratorio, se llama Genopus levis. No porque sea la rana quiere decir que a nosotros no nos va a pasar nada, al contrario, se observan los mecanismos biológicos que son generales para todos los vertebrados. Entonces, publica el artículo en 2010 y ese es el parteaguas respecto a la posición de una parte de los grupos científicos respecto a los riesgos de toxicidad del glifosato. O sea, Omar, estamos hablando de que termina, o sea, está el periodo de la guerra de Vietnam y de todo esto, ya se empiezan a utilizar los herbicidas, años después se empieza a comercializar el glifosato ya como un paquete transgénico para que se ocupe pues dentro de la dieta de las personas. Y no es hasta el 2010 cuando se empieza a comprobar que tiene un impacto muy poderoso en la salud de las personas. Así es. O sea, tuvo que pasar ¿cuánto tiempo? Muchísimo. Muchísimo tiempo. Y es que son pequeñas dosis y los efectos muchas veces se enmascaran por otro tipo de factores, ¿no? Claro. Cuando tú tienes cáncer, pues pueden decirte, no, es multifactorial, ¿no? Eso te iba a decir, porque a mí me ha tocado que siempre te dicen, cáncer multifactorial. Sí, o sea, eso quiere decir que puede ser todo, ¿no? Sí. Fumar, tener genes propensos al cáncer, estilos de vida, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que dentro de esos multifactoriales hay factores que pesan más que otros. Claro. Entonces, para eso se hacen estudios de laboratorio, estudios epidemiológicos, y entonces empiezan a determinar qué factores pesan más que otros. Claro, si tú fumas y al mismo tiempo no tienes actividad física y al mismo tiempo tienes genes propensos, ¿no? Te va a llevar, te vas fumando. En este caso, empieza a haber lo que alerta a la Organización Mundial de la Salud, es que este herbicida se está comercializando en todo el mundo y se ha convertido en uno de los herbicidas más accesibles porque es muy barato. Y es que es muy barato porque se utiliza en todo el mundo, se vende muchísimo. De hecho, yo siempre he pensado que realmente el gran negocio es la venta del herbicida, más que del transgénico. Pero bueno, va junto con pegado. También se produce, ahorita estaba pensando lo hemos encontrado mucho en avena y no nosotros, sino se ha publicado trazas de glifosato en avena, en caña de azúcar. O sea, es muy universal. O sea, podría ser, Omar, que la presencia del glifosato, o sea, se sabe de la presencia en el maíz, ¿no? Porque se ha encontrado incluso residuos de glifosato, por ejemplo, en las tortillas. En las tortillas. Pero ahorita tú me estás diciendo, bueno, a lo largo de lo que llevamos de la charla, que también está en jitomate o en algodón. De hecho, uno de mis colegas argentinos, que fue alumno del equipo, del grupo de Andrés Carrasco, publicó hace unos años la presencia de trazas de glifosato en algodón que es para toallas sanitarias, para el algodón que usamos medicinal, y también lo ha detectado en el agua de lluvia, pero allá en Argentina, donde se utiliza muchísimo. O sea, estamos hablando de que ellos, por ejemplo, me decía, se llamaba Damián,
Damián Marino, que cuando empezaron a hacer los estudios se utilizaba 1 litro por hectárea de glifosato. Okay. Al paso de los años se utilizan 20 litros por hectárea. O sea, wow. ¿Por qué? Porque las hierbas, que son el objetivo del herbicida, también tienden a producir resistencia. Entonces, conforme van pasando los años, estas hierbas, las plagas, ¿no?, que el agricultor no quiere, empiezan a cobrar resistencia y entonces hay que agregar más y más y más glifosato. Y ahora no solamente se le agrega más glifosato en concentración, sino se mezcla con 2,4-D y con otros herbicidas porque ya se han convertido en superplagas. Y eso fue muy interesante porque eso se ha observado en Argentina, pero también en otras regiones en Europa del Este, que incluso hubo agricultores que quemaron sus campos de cultivo transgénico porque ya no había manera, por ejemplo, de regresar, dado que cuando tú empiezas a utilizar transgénicos es una patente de un laboratorio y tienes que pagar esa patente y ya no te puedes echar para atrás. En Canadá y en Estados Unidos hubo mucha denuncia por la policía genética que iba a los campos de cultivo y veían, oye, pues estás utilizando transgénicos y no estás pagando, ¿no? Wow. Y entonces, porque allá hay otras regulaciones, supongo. Acá en México eso no pasa, no ha pasado. Pero bueno, eso alertó en 2000, a la comunidad científica. Y para 2015 la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia de Investigación en Cáncer, la IARC, hace una recopilación de toda la investigación que en ese momento, que en esos años empezó a producirse, porque a partir del artículo de Andrés se empiezan a publicar estudios y entonces empiezan a ver, a ver si es cierto, a ver si no sé qué concentraciones, y se empiezan a hacer varias investigaciones. La IARC reúne toda esta información. Si hay estudios epidemiológicos los reúne, si hay casos reportados, todo eso se reúne, se analiza. Hay un panel de expertos de varios países que participan en estos comités de revisión y finalmente califican a las moléculas dependiendo de las evidencias científicas que hasta ese momento hay. Y en 2015 la Organización Mundial de la Salud, a través de la IARC, reclasifica al glifosato como probable cancerígeno, porque hay evidencias suficientes para saber que el glifosato está relacionado con mecanismos que promueven los procesos cancerígenos, en particular un cáncer que se llama linfoma no-Hodgkin. Y bueno, eso inicia, surge el debate a nivel académico, pero escala a nivel social, económico y político, y estamos en esto. ¿Y qué pasa con el glifosato en México? Ajá. Porque ahorita lo que nos estás contando, en Argentina fueron quizás el parteaguas para reunir la evidencia del impacto en la salud y en el medio ambiente del glifosato. Pero ¿qué pasa con México? ¿Cuándo llega o cómo comienza este proceso para que al final, pues prácticamente el glifosato esté en nuestro plato de comida? Todos lados. Primero que nada, el glifosato ha estado en el mercado desde hace muchos años. Casi te pueden decir cualquiera que esté a favor de este producto que desde los 70 ya hay glifosato en el mercado. Y sí, efectivamente, ¿no? Hay glifosato realmente en la década de los 80. Y se utiliza, pero pues es un glifosato, es un herbicida como cualquier otro, entonces pues funciona como cualquier venta de productos. De hecho, entran los transgénicos a México. Los primeros que se autorizan pues es el algodón. El algodón se ha popularizado mucho acá en México, el algodón transgénico, en la zona norte del país. Y pues nada, realmente no hay ninguna preocupación hasta que Monsanto y otras empresas, ¿no? Era Monsanto, Syngenta, Pioneer, varias, solicitan la autorización de siembra experimental de maíz, porque el protocolo creo que es el protocolo de Cartagena de protección de la biodiversidad, establece ciertos mecanismos para poder introducir transgénicos a un territorio. Okay. Entonces tienes que hacer primero, pues, pruebas piloto, experimental, para ver
cuáles son los procesos de adaptación, ¿no? Las medidas de contingencia, y posteriormente se autoriza la venta comercial, ¿no? Fue más o menos por, si no mal recuerdo, porque me tocó revisar algunos de esos documentos, precisamente en 2010, seguramente 2010, 2011, entran estos permisos. Eran muchos permisos, ya se tenían de hecho, algunos de los permisos se autorizaron en Sinaloa, en Chihuahua, y son los únicos que se pudieron alcanzar, porque cuando llegan, la Semarnat empieza a analizar si se autoriza o no, pero ya había una masa crítica de académicos que conocían de los riesgos de los transgénicos en Argentina, en Estados Unidos, en otras zonas. Habían descubierto que ya había transgénicos, algunos genes transgénicos que habían contaminado algunas de las zonas donde hay maíz nativo, y que no se explicaba por qué, cómo habían llegado allí. Y pues bueno, el principio de precaución establece que si no tienes toda la información respecto a los riesgos que representa la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones como es la transgénesis, pues es mejor como detenerte y estudiar, ¿no? Nosotros como país somos el centro de origen de la diversificación del maíz. Tenemos maíces en todo el país, en todo el territorio. De hecho, Conavio hizo un estudio para ver qué tanto era la diversidad, es tremenda. Y la transgénesis, o sea, los genes, porque muchos te van a decir, pero pues todos tenemos genes de todo, y ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que están diseñados en laboratorio, y obviamente dentro de ese diseño, primero, no se sabe dónde están insertados, ¿no? Claramente en el proceso de transgénesis los genes, pero sí se sabe que responden a la resistencia del glifosato. Luego, hay genes que se incorporan dentro de las secuencias para frenar la división celular, porque a ti te conviene como negocio que ya que te acabaste tu producto, pues me vuelvas a comprar. Claro. Entonces se insertan genes precisamente para que no te permita reproducir o, por ejemplo, guardar la semilla y para el siguiente año y reproducirla, sino tienes que comprar cada temporada esa semilla, ¿no? Porque si no, no te da el mismo rendimiento. Wow. Entonces te atrapa. Pues es un modelo de negocio, te atrapa para que estés consumiendo eso y consumas pues su producto, que es el glifosato. Bueno, todas esas implicaciones generaban gran incertidumbre sobre qué pasaría en un centro de origen de nuestra planta, ¿no? Emblemática, que es el maíz, que además se poliniza a través del viento, no a través de los insectos, no a través de la reproducción, es a través del viento. Entonces el polen transgénico puede andar por todos lados y no tenemos ni idea hasta dónde podría estar llegando. Por el otro lado, en México, pues la tradición de la domesticación del maíz es a través del intercambio de semilla entre comunidades. Hasta ahora, pues obviamente después de muchos años de estudio, pues claramente yo que estaba haciendo otras cosas, pero me empecé a dedicar en el glifosato porque me ha interesado toda la parte química, la contaminación química, y que eso es lo que me llevó a analizar los documentos y ver qué tantos riesgos químicos representaba la experimentación transgénica. Bueno, resulta que muchos de los pueblos indígenas y campesinos pues hacen eso, ¿no? Cuando van de repente a una región se intercambian semillas y así es como se ha diversificado, ¿no? Entonces, ese también es un gran riesgo, porque ¿cómo controlar semillas transgénicas? O sea, no vienen etiquetadas, sino no sabes si son o no son transgénicas. Y entonces podríamos perder variedades genéticas de poblaciones de maíces en México, y la pérdida de estas poblaciones genéticas pues nos reduce la diversificación, la biodiversidad genómica del maíz, y nos podría poner en riesgo cuando ocurra algún evento. Ya se sabía que los monocultivos, por ejemplo, los monocultivos de todo tipo, ¿no? Jitomate, chile, papa, todos esos, los que se producen de manera industrializada,
Pues están sujetos, son muy vulnerables a que si una plaga de repente se hace resistente a alguno de los productos que se utilizan para el control de plagas, pues como es monocultivo, como son muy parecidos, pues te pueden dar al traste a tu cultivo. Siendo transgénico, pues casi todos son clones, ¿no? Entonces todavía es mucho más vulnerable al embate de algunas plagas. Por el otro lado te vendían, bueno, pero no te preocupes porque produce su propio veneno, ¿no? El transgénesis, además de ser resistente al glifosato, produce una toxina. En ese tiempo, para una plaga que no había ni en México, no era una plaga que afectaba a Estados Unidos, pero no en México. Entonces tampoco había justificación de eso. De tal manera que este grupo académico que empezó a preocuparse, junto con organizaciones civiles, interponen un amparo y frenan las autorizaciones de maíz transgénico en México desde el año 2012 a la fecha. Y eso obviamente levantó la ceja a muchos, porque México, siendo un país tercermundista, ¿no? Con muchos problemas económicos, un país megadiverso en términos biológicos y humanos, ¿no? Pues le está diciendo no a los grandes corporativos que controlan la producción de alimentos y agroquímicos en el mundo, ¿no? Y eso pues impacta intereses económicos. Se sabe, has nombrado algunos de los productos en los cuales hay presencia de glifosato, pero podríamos estar ante una contaminación de muchos más productos que ni siquiera sabemos. Uh-huh. O sea, el glifosato podría estar presente en todos lados. En todos lados. Y en todos lados porque además el glifosato se utiliza para la jardinería. Entonces tú podrías decir, bueno, está contaminado allá en el campo donde se producen los alimentos, pero también lo tenemos en la venta de productos para la jardinería en las ciudades. Se utiliza mucho para control de hierbas en los parques y jardines. Es muy popular. En todos lados. Está en todos lados. Entonces, eso empieza. Por eso es la Organización Mundial de la Salud se preocupó tanto y por eso empezó a haber mucho más investigación. Estábamos en 2010, a la fecha se producen alrededor de 1,000 artículos científicos al año de glifosato en todas sus variedades, ¿no? O sea, ya es una de las moléculas más utilizadas. Y es que a partir de 2015, cuando se eleva el riesgo de esta molécula, países como Francia, Alemania, Inglaterra, la Unión Europea, India ya también lo empezaba a hacer, empiezan a decir, no, a ver, espérense tantito, ¿no? Ok. Y se empieza a prohibir. Acá en América, pues no hay esta prohibición, pero sí que en los estados de Estados Unidos, por ejemplo, California, ¿quién está más? Florida, me parece que también. Algunos estados, también empiezan a hacer restricciones más fuertes. La EPA analiza la reclasificación de glifosato y dice, no, sigue estando igual, ¿no? Es moderadamente. O sea, las autoridades sanitarias de Estados Unidos siguen diciendo, es seguro. Es seguro. Ajá, pero bueno, conociendo la oscura tradición de la industria química en el mundo, con el tema del tabaco, del DDT, de la talidomida, o sea, muchos productos que en el pasado causaron muchos estragos a la salud y que las industrias, estos grandes negocios, estas corporaciones cabildearon para detener las restricciones, pues sabemos que hay mucho trabajo de cabildeo para poder frenar esto. Y de hecho, la EPA empezó con la administración de Trump un poco a desmantelarse en términos de regulación, ¿no? Porque ya hay muchas quejas, ¿no? De que de repente hay mucha sobreregulación y que eso impide los negocios y no sé qué. De hecho, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue un poco para poder deslocalizar la industria de Estados Unidos y Canadá y que se vinieran a México, porque aquí nuestras regulaciones son mucho más laxas. Ese es el problema también de México, que en términos, por ejemplo, de la vigilancia sanitaria y ambiental de sustancias químicas, tanto ambientales como en humanos, no es tan fuerte.
El catálogo de plaguicidas autorizados en México no se ha modificado mucho y en muchos casos las autorizaciones están indeterminadas, es decir, te autorizo que vendas el producto químico de manera indefinida, mientras que en otras partes del mundo cada 5 años, cada 10 años se reclasifican estas moléculas autorizaciones porque obviamente ha avanzado la ciencia respecto a los riesgos que estos provocan. Bueno, pues México es el paraíso de las empresas contaminantes del mundo en ese sentido y entonces pues aquí no, pues aquí ¿cuándo te van a decir qué productos químicos se están utilizando? Hay muchos que te dicen, oye, pues el glifosato es de los menos peligrosos porque hay otros mucho más peligrosos. Y sí, efectivamente hay unos mucho más peligrosos que el glifosato, pero no lo sabemos si estamos o no consumiéndolos. Aquí la diferencia es que el glifosato está muy popularizado, es muy accesible, todo el mundo lo tiene y entonces no hay control hasta los últimos años. Sí, yo sé que en México pues se está librando, me atrevo a decir, una guerra para poder prohibir el glifosato, pero, híjole, no se ha podido, man. No, las implicaciones son muy fuertes porque no se trata solamente de producción de alimentos o economía. De hecho, el mercado mexicano para empresas como Bayer Monsanto, pues debe ser como, o sea, yo no sé los números, pero no debe ser así como el primero, ¿no? Los primeros 10 lugares. Es un mercado más o menos moderado. ¿Pero qué representa México? Representa la resistencia de un pueblo que decide tomar la soberanía de qué y cómo quiere producir sus alimentos y también proteger la salud de su sociedad. Pero es un país que además es líder a nivel regional, ¿no? Lo que ocurre aquí en México, muchos países se podrían sumar, ¿no? Influyen al menos en América Latina. América Latina, claro. Ajá. Se suma a un bloque de países que también pues tienen restricciones, regulaciones a estos productos. Y creo que también ese es un factor que hace que no se suelte México, o sea, no sueltan a México para que tome sus propias decisiones. Okay. Es decir, si México llega a prohibir el glifosato por un tema de salud, por un tema de seguridad, muchos países de América Latina podrían sumarse a lo que estaría haciendo México. Y muchos países de Asia y África. Le tumbaría el negocio pues sí. a las empresas norteamericanas. Sí, estamos hablando Monsanto, de Bayer, ¿no? Sí. No obstante, hay mucha presión de todos modos para esos negocios, porque cuando Bayer compra a Monsanto ya tenía demandas en Estados Unidos y también el Tribunal de la Haya había iniciado un proceso contra Monsanto promovido por organizaciones internacionales que estaban precisamente demandando a la empresa por esta venta de estos productos y que habían afectado a mucha gente, ¿no? Estimada. Entonces, en La Haya hay un proceso que se abrió, de hecho, se conoció como los Monsanto Papers después, porque también se descubrió que esto que había descubierto Andrés Carrasco y posteriormente otros grupos académicos, ya lo sabía la empresa, pero no había presentado Monsanto, porque eso ocurrió antes de que fuera adquirida por Bayer. Sí, eso fue antes. Monsanto sabía que estaba envenenando a la gente y lo ocultó. Hay publicaciones del abogado, que ahorita no recuerdo rápido su nombre, pero que sí efectivamente ha mostrado que Monsanto sabía de los riesgos. También hay otras investigaciones que así lo hicieron cuando fueron los Monsanto Papers. Se descubrió que sí lo sabía. Y no obstante, la etiqueta, porque Monsanto podría haber dicho, bueno, pues yo se los advertí, es tóxico. Claro, ¿no? Claro. Pero en la etiqueta dice, porque yo revisé la etiqueta que está aquí en México, es el producto que se llama Faena. Ahora no sé, pero cuando yo lo revisé hace unos 10 años,
que estábamos precisamente analizando sobre los riesgos, las etiquetas decían moderadamente tóxico, no causa cáncer, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que aquí el problema es que no se sabía completamente los riesgos, se autorizó, si con esa omisión de información pudimos haber dicho, bueno, pues no se había hecho mucha investigación al respecto, pero bueno, las investigaciones que demostraron que sí se sabía, pues ha hecho que cuestionemos, ¿no?, la ética de estas empresas respecto a estos usos. Pero además, como te decía, conociendo un poco la historia de muchas de las empresas que, por ejemplo, producían tabaco, ¿no?, las empresas tabacaleras, pues se sabe que ya también conocían los riesgos y no advirtieron a la población. Algunos fármacos también ha ocurrido accidentes con estos, ¿no?, porque se sabía que tenían estos riesgos y no se protegió, ¿no?, a la población. Entonces, en el caso del herbicida pues están, ¿no?, las evidencias ya de que efectivamente su mecanismo de acción afecta, ¿no?, muchos procesos metabólicos en humanos, no solamente ya en animales, y que además te hace propenso a desarrollar ciertos tipos de cánceres muy específicos, como el linfoma no Hodgkin, y por eso en Estados Unidos las demandas contra Monsanto se llevaron a cabo y se dio un fallo a favor, precisamente porque los afectados no tenían este conocimiento, no se les advirtió antes. Podemos agregar uno más a la lista. Yo he visto el glifosato, Omar, en la siembra de aguacate. Yo lo he visto. Uh-huh. Y te voy a contar algo. Yo fui allá por Ixtapan. Uh-huh. Es una región donde se siembra mucha flor. Son floricultores. Floricultores, sí. Alguna vez yo fui haciendo también un reportaje sobre los plaguicidas y recuerdo que sí llegué con una familia y decían algo bien interesante. Recuerdo perfectamente la frase. Nosotros utilizamos los plaguicidas y nos enseñaron los botes y decía peligroso, tiene la etiqueta roja. Uh-huh. Y dicen, es que nosotros de tanto que usamos ya no sabemos ni qué le estamos echando uh-huh. a nuestros cultivos. Y recuerdo perfectamente que el dueño de ese pequeño campo, su hijo tenía cáncer. Uh-huh. Y ellos decían, bueno, pues asumimos que es por esto. Entonces, cuando llegan estos pseudoexpertos, porque sí me molesta que digan que no es cancerígeno, que no pasa nada, dices, bueno, no ha salido entonces de tu escritorio. ¿Qué pasa, Omar, con estos expertos o que se dicen expertos que andan luego en los medios de comunicación promoviendo o diciendo que lo que se dice del glifosato es mentira? Los vemos incluso muchos, hasta hay personas en TikTok y todo esto, que van a las convenciones y dicen, no, esto es seguro y además está promoviendo que una mayor producción y más rentabilidad. Y de alguna manera, pues directa o indirectamente están promoviendo el uso de los transgénicos y el uso de los plaguicidas de estas empresas, Bayer, Monsanto, porque hay que decirlo. ¿Qué piensas de ellos? Tú como un académico que es de campo, que tú sí has salido y has visto y posiblemente sepas de casos. Sí. ¿Qué piensas de ellos? Bueno, fíjate que yo estudiaba cosas de ecotoxicología, los efectos de los plaguicidas en peces de agua dulce, mexicanos, endémicos, que están en riesgo de extinción, etcétera, y siempre me preocupó la naturaleza y los ecosistemas, y incluso decía, bueno, ya lo que le pasa a los humanos, pues ya cada quien, yo quiero defender la naturaleza, los ecosistemas, ¿no? Eso es lo que me interesaba, y entender estas relaciones de la contaminación química en los ecosistemas, en las poblaciones silvestres, y cómo podrían estar modificando incluso procesos
adaptativos, etcétera, ¿no? De distribución de especies. Sí. Cuando hice la estancia postdoctoral en biomédicas, mi jefa me pide analizar unos datos que tenían de plaguicidas en sangre de cordón umbilical y de mujeres, de las mamás de los niños, donde se les había cuantificado plaguicidas. Wow. Y entonces empiezo a analizar los datos, ¿no? Que son números, y entonces empiezo a ver la estadística. Y como cualquier modelo estadístico, pues tú analizas, bueno, si es significativa la concentración de plaguicidas, que era una gama amplia de plaguicidas, organoclorados, organofosforados, que son también productos que se utilizan en el campo. Si había más en niños o más en las mamás, y cuáles eran los datos biométricos de los niños. Y pues resultó que en las estadísticas, pues yo estaba como muy quitado de la pena haciendo lo mío, cuando empiezo a darme cuenta que hay niños con concentraciones muy altas de plaguicidas, más allá que las de su mamá. Son niños recién nacidos porque es sangre de cordón umbilical, con nacimientos, con tamaños y pesos muy pequeñitos, y otros muy, muy grandes. Entonces teníamos los extremos, ¿no? El artículo está publicado. Y entonces me cae el 20 de que cada puntito de mi gráfica era una persona. Wow. Y eso a mí me impactó, porque yo dije, híjole, pero ¿cómo es posible que estemos en estos niveles? O sea, y no solamente había más, la concentración de plaguicidas en sangre de los bebés eran más altas que de las mamás, sino que los daños genotóxicos en los linfocitos de las células de la sangre correspondían a una persona de 25 años. Todos nosotros en nuestra sangre estamos, por nuestro proceso de crecimiento y envejecimiento, pues hay daño genético que va aumentando, tú lo puedes medir. Mientras más grande eres, pues más daño genético hay en tus células. Bueno, niños de recién nacido de unas cuantas horas de vida tenían daño genotóxico como si fuera una persona de 25 años. Entonces te empiezas a preguntar, ¿cuál es? ¿Qué está ocasionando esto? Exacto. ¿Y cómo van a vivir estas personas? Bueno, esta sensibilidad que tuve también por la fortuna de, trabajar en ese tiempo en el Departamento de Toxicología y Medicina Genómica en biomédicas, me abre los ojos de que el problema ya no es nada más de los ecosistemas y los peces, sino que está ya afectando a la salud de las personas. Cuando agarramos un caso específico como el glifosato, pues empezamos a ver todos los mecanismos, todas las implicaciones de salud y medioambientales. Y pues ya estamos convencidos de que esto hay que pararlo. Cuando en este gran debate de estos años, de los últimos 10 años, de que la academia mexicana y también internacional, pero no solamente la academia, está debatiendo si a favor, si en contra, que no sé qué. Y yo he visto a colegas míos multipremiados en foros comiendo cereal y diciendo, mira, esto es de transgénicos, me lo como y no pasa nada. Es así de, no, por favor, no, por favor. O son poco sensibles a la situación, o muy ignorantes, o si uno piensa mal, patrocinados. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tiene uno que salir al campo, hablar con la gente, ver qué está pasando, regresar al laboratorio y entonces hacer todo para poder discernir si es un problema real o no. Y éticamente, como académicos que estamos cercanos a aspectos de salud y a aspectos de contaminación, no podemos omitir los riesgos, ¿no? Por supuesto, tú podrías decir, bueno, pero si las prácticas de aplicación son las adecuadas y la gente utiliza su protección, y si no lo llevamos, y si no ponemos los agroquímicos en las cocinas de nuestras casas, porque así los he encontrado, o hacemos una restricción mayor, ¿no? Eso evitamos, ¿no? El problema de las personas, de las familias campesinas. Bueno, sí, pero lo tenemos en productos que consumimos todos. Y eso le sumamos a todo lo que más estamos consumiendo que no sabemos. Por eso
el principio precautorio que está aprobado en México, ¿no? México está en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, está reconocido como parte de la política que uno debe de seguir para poder frenar los posibles riesgos. Bueno, incluso ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una interpretación del principio precautorio y efectivamente da la razón de que ante la duda, mejor lo detienes, ¿no? Y ese es el caso del glifosato y los transgénicos. No dudo, bueno, lo que una parte de colegas que se dedican a la biotecnología les preocupa es que estas prohibiciones les impidan las investigaciones que ellos están haciendo. En ningún momento en ningún momento y nadie ha dicho que no se haga investigación sobre transgénesis o que se prohíba la investigación en transgénesis. Lo que se ha dicho es frenemos, ¿no?, la siembra de maíz transgénico en México y reduzcamos el uso de glifosato que se está generalizando no solamente en productos transgénicos, sino en muchos otros productos no transgénicos, ¿no? Hagamos esa restricción y promovamos la transición agroalimentaria, ¿no?, hacia sistemas menos dependientes de agroquímicos tóxicos. De hecho, de toda la gama de agroquímicos que se utilizan, hay un grupo que se ha clasificado como sustancias químicas o agroquímicos altamente tóxicos. Esa familia de agroquímicos están prohibidas en muchas partes del mundo y hay sustitutos, pero aquí en México la seguimos utilizando, no se ha regulado, no se han prohibido. Entonces, ese miedo que algunos grupos académicos que pudieran tener, ¿no? Yo pienso mucho en muchos de colegas que conozco que hacen cosas de biotecnología, pues también me parece que son miedos infundados, porque en ningún momento la posición ha sido prohibir la investigación, ¿no? Sí. Al contrario, yo creo que es importante que si se hace investigación, si se generan, pues hay ciencia, o sea, hay gente, bueno, también me voy a meter en una parte que incluso Andrés Carrasco discutió, ¿no? Hay ciencia digna, hay ciencia para la paz. También investigadores en Estados Unidos, Richard Levins, hablaba sobre esta ciencia de paz, ¿no? Ciencia que trae beneficios y no solamente es para acumular riqueza, ni tampoco es ciencia bélica, ¿no? Entonces, que también esa es la ciencia, hay ciencias de esas. Entonces, creo yo que ha sido una parte del desconocimiento también de algunos sectores académicos y que, pues bueno, pues ni modo, es el debate. Siempre va a haber incertidumbre, en la ciencia no hay certezas, todo es incertidumbre, siempre manejamos intervalos de confianza, ¿no? Desviaciones estándares, pero sin duda lo que apunta todo a las evidencias científicas a nivel internacional, ahora ya con mayor libertad, ¿no?, que hace 20 años, es que el glifosato y los transgénicos dependientes del glifosato sí son un riesgo para la salud, ¿no?, que debe de evitarse y que, y en el caso de México, que nosotros consumimos maíz como ningún otro en el mundo, Okay. pues tenemos que tener cuidado porque nosotros Claro. estamos consumiendo más de 50 kilos individualmente por persona al año, que si sumas tú la carga de residuos, tanto transgénicos como de glifosato en ese producto, pues nos hace una población vulnerable a la exposición crónica de este producto. A diferencia de Estados Unidos, que a lo mejor ellos están consumiendo otras cosas, ¿no? Es decir, que en los últimos años, quizás la elevación de diversos tipos de enfermedades puede estar relacionado evidentemente a la alimentación. Sí. Y a lo que contienen nuestros alimentos. Sí. Y a lo que no contienen, porque también los productos industrializados, desafortunadamente, han ido perdiendo los nutrimentos naturales, ¿no? Están sobrefertilizados, ¿no?, con fosfatos y nitrógenos. O sea, es un modelo de producción de alimentos que no solamente afecta el medio ambiente, sino también a nosotros.
esta alimentación industrializada, ¿no? Con este modelo de monocultivo, pues genera productos no nutrimentales. Curiosamente, o más bien en una contradicción, ahora los productos orgánicos son mucho más caros que los productos hechos en una lógica más industrial. Industrial, sí, sí. Entonces también el glifosato, digo, ahorita porque pues el glifosato es de lo que más se habla, es el más popular en cuanto a la discusión, pero en realidad, así como el glifosato, hay muchos otros productos que estamos utilizando o hasta comiendo. Sí, sí, y desafortunadamente hay pocos estudios porque los son caros, pero hay cosas de lógica o de sentido común, como es prohibir los que ya están prohibidos en los mercados internacionales. Al menos eso. Al menos eso, ¿no? Los obsoletos. Por ejemplo, hay productos que están obsoletos de que ya nadie los produce, solamente lo consumimos acá. Y bueno, eso es algo que hemos insistido, organizaciones civiles, miembros de la academia, mucho al sector salud, a la COFEPRIS, de que es momento de revisar los catálogos, las autorizaciones y hacer una restricción mayor. Me voy a tener ahí, Omar. Sí. Vamos a hacer un ejercicio. En este lugar no está sentado Oscar. Y estuviera sentado o sentada alguna autoridad sanitaria, de salud, que con su poder, con el poder de su firma, sí, pudiera hacer algo, ¿qué le pedirías? Pues le pediría que desautorice las 180 sustancias químicas altamente tóxicas que se utilizan para la producción de alimentos. Porque no es cuestión de nosotros, estamos hablando de las generaciones futuras. Ya comenté esta investigación en la que colaboré, en donde los niños recién nacidos nacen con una carga de agroquímicos y que esos recién nacidos van a ser la generación futura, es la generación que está naciendo en este momento, y que no podemos comprometer su desarrollo. O sea, es decir, las personas que estén naciendo con esta carga de agroquímicos y que algunos de ellos están asociados, por ejemplo, a leucemia, ¿no? A problemas cardiovasculares, los estamos comprometiendo para cuando ellos tengan 20, 30 años, que puedan estar desarrollando estas enfermedades. Y bueno, y digo 30 años, pero la verdad es que hay regiones en México en donde la insuficiencia renal, pero la leucemia infantil es muy alta, precisamente en regiones en donde se están utilizando muchos de los productos que no deberían de estarse utilizando. Ya hay alternativas, ya hay otras formas de producción de alimentos. Para quien tenga duda, Omar, para las personas, para académicos, voceros, que vengan y nos quieran decir que no hay evidencia suficiente de que el glifosato o los agroquímicos son tóxicos, ¿tú qué les dirías? Que no han leído artículos científicos, que no estudian eso, que es solamente propaganda. O sea, hay evidencia científica contundente. ¿Y tú la has visto cuando nos mencionabas? Sí, lo he visto, leo los artículos en las mejores revistas internacionales y nacionales. He hecho investigación de campo, ¿no? Hemos colectado muestras de harina de maíz, ha aparecido el glifosato ahí. Hemos recorrido campos de cultivo, en Opelchen hemos recorrido los campos de cultivo. Veo gente que está enferma con muchas enfermedades relacionadas al contacto con estas moléculas. Y obviamente también a mí me preocupa qué estamos consumiendo actualmente. Bueno, tratamos de concientizar, ciertamente. He dado cursos, por ejemplo, a colegas que se dedican al análisis de plaguicidas a nivel nacional, porque se encargan de estar haciendo las mediciones, y ellos me han dicho, cuidado con productos muy industrializados porque vienen cargados con muchos agroquímicos.
¿no? Entonces, pues sí, es algo que la sociedad, que nos dedicamos a temas de sustancias químicas, de toxicidad, ¿no? de plaguicidas, etcétera, pues siempre nos ha preocupado. Y solamente hasta estas últimas fechas es que se ha escuchado más. Y yo creo que también la gente en general, por este debate, que creo que es muy importante, el debate, el diálogo, el poner las pruebas, también es un proceso educativo para la gente. Ahora, la gente común y corriente puede hablarte de transgénicos y decir, ay, oye, antes decían, no sé qué es un transgénico, ahora ya saben que el transgénico es esa manipulación genética, ¿no? Y que hay un riesgo allí, ¿no? Tú has estudiado, además del glifosato y de los agroquímicos, la contaminación química en cuerpos de agua. Uh-huh. México tiene grandes reservas de agua, ríos, lagos, pero que también están fuertemente contaminados. Sí. De hecho, gran parte de que yo me haya ido por la parte química, ¿no? La química ambiental, es porque desde prácticamente cuando estaba estudiando la licenciatura, empecé a hacer, empecé a participar en investigaciones relacionadas con la química de los ríos, ¿no? Con la contaminación química. Y eso me llevó precisamente a enfocarme a los cuerpos de agua, los ríos de México. Todo el río Lerma me lo recorrí varias veces. Y la constante era, bueno, el mal olor, ¿no? Que no había peces, que no había ranas, que no había árboles de ribera. Y en algunos puntos me encontraba gente, se acercaba la gente a nosotros y decía, oiga, es que mire, aquí le estamos pasando muy mal porque pues nos salen salpullidos y miren cómo está, ¿no? Y había zonas muy contaminadas, otras menos contaminadas, otras con los drenajes directos, ¿no? de casas, habitaciones, pero lo que a mí me empezó a interesar fue la contaminación química industrial por zonas en las cuales era realmente escandaloso los niveles de contaminación que había. Ahí ya no eran nada más del mal olor. Uh-huh. Ahí eran productos que se estaban descargando químicos de diferentes colores, que generan burbujeos y que cuando uno medía, pues habían metales pesados, además de plaguicidas, porque lo primero que empecé fue con plaguicidas, pero después fueron los metales pesados. Y estudiando con organismos que utilizamos en laboratorio para ver si esas muestras de agua causaban algún tipo de daño, sí, pues empezamos a ver mutaciones, ¿no? En moscas de la fruta, que se utiliza mucho la Drosophila melanogaster, que es la frutita, es la mosca de la fruta que aparece luego de repente en la fruta de plátano, ¿no? Naranja, etcétera. Pero como utilizamos moscas mutantes que nos permiten evidenciar mecanismos de acción a nivel genético, particularmente daño genotóxico, respondían a las muestras de agua. Y entonces nos servía como un indicador de que algo en el agua estaba produciendo esos mecanismos de acción, esos daños. Otros grupos, ¿no? Uno revisa investigaciones de otros grupos académicos para comparar sus resultados, etcétera, y también estaban mostrando lo mismo. Cuando empecé a trabajar con los peces, parte del interés de mi asesor era, bueno, ver si había un efecto en la conducta sexual de estos peces, que son muy particulares en México, y a mí lo que me interesaba es poder analizar cuáles eran los impactos también a largo plazo y cuáles eran los mecanismos de acción, etcétera. De hecho, las publicaciones tuvieron eco en Inglaterra, y el diario The Telegraph lo reportó, ¿no? Lo reportó diciendo que habíamos descubierto mecanismos de acción que no se conocían, porque los plaguicidas que estaban en el agua estaban en concentraciones muy, muy bajitas, que no causaban muerte, que no causaban un daño visual, sino que esa concentración al interactuar en el desarrollo embrionario de los peces causaba efectos a largo plazo cuando eran adultos
y les impedían reproducirse, y obviamente eso era un factor de riesgo Wow. de extinción. Todo eso pudimos demostrar. Bueno, cuando igual regreso a Biomédica, bueno, entro a Biomédicas, mi jefa de laboratorio ya estaba trabajando en una de las regiones más contaminadas del país, que es la cuenca del Alto Atoyac. Y empezamos a visitar la zona, yo empecé a visitar la zona, y pues ahí hay corredores industriales que descargan sus aguas residuales sobre el río, ¿no? La gente, mi jefa trabajaba con aspectos de salud, ella ya había demostrado daño genotóxico en las personas que vivían a unos cuantos metros, a unas distancias cercanas al río, y toda la región ya empezaba a tener problemas de insuficiencia renal y leucemias infantiles. Todo posiblemente asociado a los niveles de contaminación del río. Entonces ya había organizaciones civiles denunciando la problemática, y que pues eso me involucró mucho, y empecé a dejar de estudiar los niveles menos contaminados para focalizarme en los casos más exacerbados de contaminación. De hecho, son tales los niveles de contaminación de ese río que para poder hacer análisis con peces, ¿no?, para ver los daños que producen las muestras de agua de esos ríos, había que diluir 500 veces la muestra de agua. Eso quiere decir que habría que diluir la contaminación 500 veces para poder mantener la vida de los embriones de peces, ¿no? Y poder ver efectos de esta agua. Esto es en el Atoyac, que es la parte que cruza entre Tlaxcala y Puebla. Tlaxcala y Puebla, efectivamente. Ahí por desde San Matiltes, Melucan, río abajo. Y hemos venido trabajando desde aquellos años, 2009 estamos hablando, cuando estuve en Biomédicas. Y bueno, ya no solamente era el río Atoyac, también el río Tula, el río Lerma, el río Santiago, el río Coatzacoalcos. Y entonces empezamos y eso porque hay otros grupos que están estudiando ríos. Y entonces, pues vemos que esto es un problema generalizado. Ya desde aquellos años, pues nos empezamos a dar cuenta de que esto estaba siendo un problema fuerte, todo asociado a corredores industriales y a regiones en donde, pues bueno, se produce mucho y todo se descarga. Hay una tendencia, y es que los corredores industriales comúnmente se instalan en cerca de cuerpos de agua. Entonces, estos corredores, que en gran mayoría son empresas extranjeras, Pues sí, están tirando sus desechos a los ríos, y esto está impactando directamente en la salud de las personas. Sí. Sí, de hecho, pues este trabajo nos ha llevado a colaborar con grupos académicos en áreas de sociales, de abogados, ¿no?, juristas, economistas, antropólogos, etcétera. Todo eso nos permite tener ya un poco más un panorama más profundo de qué es lo que pasa, qué está detrás. ¿Y qué es lo que pasa? Es un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, para que podamos firmar, se modifican los instrumentos de regulación ambiental para permitir que las empresas puedan llegar acá a México sin muchas restricciones, favorecer esa incorporación de industria, ¿no?, la deslocalización. Teníamos en los años 80 casi 50 normas ambientales para diferentes tipos industriales. En 1994, con el Tratado de Libre Comercio, se modifica, se derogan todas estas normas ambientales y se produce solamente una. Se sintetiza todo en una norma, en 1996, la 001, que regula las descargas industriales, de aguas residuales industriales y domésticas. De las 50 se genera solamente un instrumento, ¿no? Se borran todos los productos que se controlaban a solamente uno. Y a partir de ahí, pues, todo empieza a funcionar. No hay, de hecho, si tú no revisas en la hemeroteca denuncias sobre contaminación de ríos, te vas a dar cuenta que más o menos en 2003 inician las primeras denuncias.
precisamente en el Atoyac o en el Santiago, ¿no? O en el Lerma. Donde se instalan corredores industriales. Donde están instalados, ajá, y ahí donde están todas las industrias, como tú bien lo dijiste, de origen transnacional, ¿no? Estadounidenses, japonesas, coreanas, chinas, alemanas, ¿no? Mucha de la industria mexicana pues fue absorbida por esta gran industria. Claro. La automotriz tuvo también una parte muy importante. Ya teníamos automotriz en México, pero acá llegan otras, ¿no? En el Bajío, por ejemplo, llegan unas muy importantes. Bueno, todas cumplen la norma 001, una norma con 12 parámetros. Wow. Que solamente lo más peligroso que miden son los metales pesados, ¿no? Y pues allá una descarga química, una descarga industrial, un agua residual industrial sin tratamiento, te puedes encontrar pues más de 50 moléculas. Con tratamiento tal vez se reduce un poquito, ¿no? Y entonces es un desastre, empieza a haber un desastre en los sistemas hídricos del centro del país y occidente particularmente. Nosotros, no, o sea, es caro hacer los monitoreos, los muestreos. Tratamos de ver los informes que tenían las agencias como el IMTA, Conagua, Sí. Algunos grupos académicos también. Y bueno, no salían de los parámetros regulados. Así que las organizaciones sociales se asociaron o buscaron a las internacionales, ¿no? Como Greenpeace. Y entonces Greenpeace inicia un proyecto, un programa que se llama Ríos Tóxicos. Y bueno, permite en cierta manera poder documentar qué tipo de moléculas están en estos cuerpos de agua, ¿no? Y al mismo tiempo a rastrear informes que estaban bloqueados, que no podíamos tener acceso a ellos. Wow. Encontramos que se midieron en el río Atoyac, por ejemplo, no solamente metales pesados, sino también están presentes compuestos que ya habíamos supuesto que estaban, como el tolueno, cloroformo, gileno, ¿no? Son producto de los procesamientos que hay en la zona, pero también hay derivados de plástico, ftalatos. Ahora tenemos todavía mucho más datos de compuestos químicos ahí, además de hidrocarburos, bencenos. Y fíjate que se pudo desbloquear un informe del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que reportaba que en el río Santiago, en Jalisco, había alrededor de 1090 sustancias químicas disueltas en ese río. Las autoridades habían negado que hubiera contaminación tan severa. Wow. Pero esto demostró que había información, que las autoridades lo sabían y no han hecho nada. O sea, el gobierno mexicano ocultó por muchos años el impacto químico en el ambiente y en la salud de las personas. Así es. Los grupos académicos que participaron en estos estudios, hubo otros estudios, pues firmaron convenios de confidencialidad. Y eso es lo que yo creo que éticamente no debemos de aceptar en la academia cuando la salud de las personas están involucradas, ¿no? Tenemos que alertar eso. Luego, otra cosa que pasó es que las organizaciones civiles afectadas en estas regiones también tuvieron una gran organización que fue la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Empezó a haber intercambio entre ellos y empezaron a decir, sí, pues yo también en mi región y yo también y yo también. Entonces, yo ya lo había visto, ¿no? En estos estudios y recorridos que hacía, pero ya las organizaciones civiles empezaron a entrar en contacto y a darse cuenta que había un gran problema. Y se promovió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una demanda por la contaminación en el río Atoyac, que tardó 3 años para que finalmente salieran las recomendaciones. Primera recomendación que hablaba sobre la interconectividad entre la contaminación del río y la salud de las personas que viven en ese río. Claro. ¿No? Entonces, la comisión se hizo de toda la investigación que a lo largo porque salió en 2017 esa recomendación.
ya te había comentado, ¿no? Yo empecé a visitar la zona en 2009 y mi jefa ya llevaba unos años atrás haciendo investigaciones allí. Fue hasta 2017 que finalmente sale la recomendación. Se sesionó el Tribunal Permanente de los Pueblos aquí en México, el Tribunal Latinoamericano del Agua, que son tribunales éticos, y se demandó mucho, o sea, todo el tiempo las organizaciones se organizaron, demandaron, tocaron puertas, etcétera. Se acercaron a investigadores, ¿no? Académicos que sí dijeron, bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a hacer estos estudios, ¿no? Y pues sí, efectivamente, había los estudios, las investigaciones reforzaban lo que ellos ya estaban percibiendo. Entonces, a lo largo de todos estos años, pues me especialicé, por así decirlo, en zonas altamente contaminadas. Omar, en tu experiencia, Omar, ¿tú qué has visto? O sea, tú has ido a los lugares, más allá de los datos, de todo eso que recabas. ¿Tú qué has visto con tu experiencia que te ha tocado vivir? Pues me ha tocado vivir cosas muy fuertes porque escapan de lo que uno se estudió. Claro. Yo no soy médico, ¿no? Al contrario, yo soy biólogo de formación, me interesan los seres vivos, pero pues estos estudios, estas zonas nos acercan a las personas. Sí. Y me ha tocado ver pues personas afectadas, con problemas de salud, con estar inscritas en listas de espera para un trasplante de riñón. Un niño que conocía ya en El Salto, El Salto, Jalisco. Jalisco, ¿no? Ajá, allá por 2011, me decía, nos acompañó en los recorridos y me decía, no, yo estoy en la lista de espera por mi riñón. Y esto está muy feo, no sé qué. Conocí a una chica que tenía problemas de piel muy fuertes, muy severos. Se llama hiperkeratosis, lo que tenía ella, y que conforme en las épocas de mayor, porque se siente la contaminación en esas regiones, o sea, tú la sientes en la piel, la hueles, ¿no? O sea, sí, te sientes impregnado, a pesar de que estés alejado del río, alejado de la cascada. Y bueno, me platicaban que pues ella tenía como irritaciones muy fuertes en épocas en donde el río estaba más cargado de contaminantes. Me ha tocado ver, escuchar testimonios, pláticas, gente que yo conozco que ahora estimo mucho, que perdió a un familiar, ¿no? Por leucemia, por insuficiencia renal, porque tiene problemas dermatíticos, porque cada rato tiene conjuntivitis, porque no huele, porque ya está muy deteriorado su olfato. Todas estas personas que he conocido, pues sí me marcan y al mismo tiempo me pues dan motor de seguir estudiando, trabajando en estos temas, porque son personas que a pesar de estas pérdidas, de estos problemas de salud, ellos son los primeros que están luchando para que el gobierno responda, atienda las cosas, denuncian, hacen pintas, le han abierto las puertas a los medios de comunicación. Seguramente tú has ido a esas zonas, sí, estuve, ¿no? En El Salto también. Y ellos te lo muestran. Han organizado toxitures, le han hablado a defensores de derechos humanos internacionales, han venido de Naciones Unidas, los hemos acompañado de mi parte a explicar, ¿no? Todos los procesos químicos y contaminantes que ocurren y ellos lo que sienten. O sea, ha habido mucha movilización y es por eso que se logró en este sexenio que se reconocieran las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, que no son solamente 3, ¿no? En el decreto, ¿no? Del convenio, creo, de colaboración entre CONACYT, Semarnat y la Secretaría de Salud, se reconocen 7 grandes regiones, pero Semarnat en su momento, en la dirección de Víctor Toledo, estimaba que había alrededor de 50. Me ha tocado ir al río Sonora cuando fue el derrame, que es un accidente,
Y, Sí, de Grupo y eso México. es algo que muy derramó. particular, un evento muy particular, muy puntual, que tú puedes decir, bueno, pues los accidentes ocurren, la industria pues tiene accidentes, ¿no? Pero acá estamos hablando de una contaminación autorizada por el gobierno, porque cumplen las normas. Ok, O sea, a es ver, una contaminación crónica autorizada por el Estado mexicano. De eso estamos hablando. Legalmente, las normas te permiten contaminar. Ahora, que esa contaminación se sume en estos corredores industriales, que no se controle o no se vigile que se estén cumpliendo las normas, porque hay empresas que cumplen y hay otras que no cumplen. Hay unas grandotas y hay otras chiquitas. Hay una estructura que la Comisión Nacional del Agua promovió, ¿no? En cierta manera, yo no sé si pensándolo o no, pero el sistema de clasificación de los ríos en México está basado en los parámetros físico-químicos y de contaminación de los cuerpos de agua, receptores como ellos lo denominan. Sí. Entonces, un cuerpo de agua contaminado está clasificado como fuertemente contaminado o contaminado o poco contaminado o nada contaminado, ¿no? Y en función de esa clasificación, te cuesta la concesión de descarga. Ok. O sea, Sí, tú puedes pagar tú puedes pagar para descargar tus aguas residuales altamente contaminantes. que cumplen la norma Dentro de la norma. dentro de la norma. O Y sea, tú vas a pagar. Pagas a 90 centavos el metro cúbico por segundo. Si es, o un peso, vamos a poner un peso, ¿no? Por metro Sí. cúbico por segundo. Si el cuerpo de agua está contaminado, pues te sale más barato. Si el cuerpo de agua está no contaminado, pues la concesión es más cara porque pues, vas a contaminar algo que no está contaminado. O sea que te sale más barato contaminar un río ya contaminado. Pues sí. Te sale más barato cumplir una norma que no regula nada, que regula poquito. Entonces, la contaminación de los ríos en México, las zonas más contaminadas del país, están contaminadas con el permiso del Estado mexicano. Ese es el problema. Wow. Por eso hemos luchado tanto en que se cambie, o sea, se actualice la norma y 25 años esa norma estuvo sin modificación hasta 2021, que este gobierno se aventó el paquete de actualizarla. Con una gran resistencia. Sí, por supuesto. ¿No? Porque además dijeron, hacemos la actualización, pero en el artículo transitorio postergamos la aplicación de la norma 4 años después de la publicación de la norma. O sea, se les permitió que esa nueva modificación que hicieran se postergara para ellos hasta 4 años después. Ahí una de las cosas y lo he escrito, no es algo que me lo haya callado, ¿no? Claro, y claro. se los dije también en las sesiones. O sea, 2021 se aprueba la norma y hasta 4 años después se va a aplicar. Eso es después de la administración de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿qué onda? Qué conveniente. Sí. Entonces, claro, estamos obviamente, no solamente los grupos académicos que hemos venido impulsando cambios, sino las organizaciones civiles, y se ha estado insistiendo mucho en que si ya se reconocieron las regiones de emergencia sanitaria y ambiental en México, bueno, por el Estado mexicano, esto debe de continuar y debe de haber una política, ¿no? Para poder continuar con estos procesos de actualización de normas ambientales que cada 5 años se tienen que actualizar, son revisiones quinquenales, y se tienen que incorporar nuevos productos, porque es lo que te iba a decir. En estos últimos años que he podido hacer muestreos muy amplios en estas mismas regiones que te comenté, pues no solamente son los metales pesados y algunos compuestos orgánicos volátiles y derivados de hidrocarburos, también ya hay datos de microplásticos. Tenemos también productos que son disruptores hormonales,
O sea, son mezclas complejas, cócteles tóxicos que están escurriendo por nuestros cuerpos de agua y que esto puede termina en embalses donde después, aunque se diluye, esos embalses se utilizan para abastecer al público, o muchas veces estos contaminantes pueden permearse a los mantos freáticos donde de todos modos extraemos, ¿no? Entonces, o sea, al final, estos cócteles tóxicos están llegando a nosotros. También están llegando a nosotros. Y nos están llegando por el agua y también por el aire, porque también estamos midiendo compuestos volátiles que están circulando de sus cuerpos de agua. Corrígeme, Omar. ¿A estos químicos se les llega a llamar o se les ha llamado los químicos eternos? No sé, pero muchos de ellos, pues sí, tienen tiempos de vida muy largos, ¿no? México es el paraíso de las empresas contaminantes. Sí, desde hace mucho lo publiqué en una nota de opinión y no ha dejado de serlo y sigue el modelo porque, claro, el nearshoring está bien, o sea, yo sé la importancia de la economía y yo sé la importancia de la industria. De hecho, yo soy el que menos está en posición de prohibir la industrialización. Lo que yo estoy y hemos estado insistiendo algunos, es que tenemos que establecer límites. O sea, ya no podemos seguir avanzando en ciertos modelos de producción. O sea, no podemos seguir desarrollándonos a costa de la salud de las personas y de nuestros ecosistemas. No podemos seguir siendo una zona de sacrificio. Exactamente. Hay una propuesta ciudadana para modificar la ley general, para promover la ley general de agua. En esa también hemos participado. En esa, particularmente, los articulados relacionados con la prevención y control de la contaminación en la actual ley es muy somera, ¿no? Así de, pues cúmplase la norma, vigílese, sí. ¿no? No, tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que decir, esta zona altamente contaminada no puede recibir más industria, no puede ampliarse más zonas urbanas. Tenemos que tener una zona de excepción en la cual se apliquen nuevos instrumentos para que se revierta la contaminación. Que la industria que está ahí, adelante, que le siga, pero con ciertos parámetros. Claro. Y que cuando ya hayamos revertido la contaminación, se pueda comprobar científicamente, entonces órale, van los permisos otra vez. Porque mucho de lo que ocurre es que los gobiernos municipales y estatales, con el afán de promover el desarrollo económico en sus regiones, el falso progreso, permiten esto. Y bueno, claro, el gobierno federal desafortunadamente no tiene la capacidad, porque no tiene inspectores que estén vigilando el cumplimiento de las normas. No tiene tantos inspectores. En los últimos años, y no solamente esta administración, sino la pasada y la pasada, el presupuesto para la Secretaría del Medio Ambiente se ha ido reduciendo. Sí. ¿No? Y eso significa plazas de inspectores en territorio. Se han llenado de burocracia, ¿no? Y se ha reducido el trabajo en campo, ¿no? Entonces, eso es algo que desde el sector ambiental, ¿no? Todos hemos levantado la mano, claro, de decir, oigan, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. No podemos perder al Instituto Nacional de Ecología, a la CONABIO, no podemos perder al Instituto Tecnológico Mexicano del Agua, ¿no? O sea, necesitamos ampliar este estado de vigilancia y protección al ambiente. Y yo sigo pensando que hay que ponerle límites. O sea, no podemos seguir aplaudiendo que cada año se rompan récords de producción de coches, ¿no? O producción de plásticos, ¿no? Tenemos que decir, bueno, hasta aquí, señores, ¿no? Si ustedes producían 20 millones de automóviles anuales, ahora van a ser 10 millones y así para abajo. Y que se diversifiquen, ¿no? A otras regiones. Pero aquí tenemos que hacer eso. Eso lo hicieron en Europa, ¿no? Eso hicieron en Europa. En Europa les dijeron hasta aquí y ya no más. Por eso es que se deslocalizaron y la globalización provocó esa deslocalización de la industria a regiones en donde habían más posibilidades. Como aquí. Como aquí, como en Asia y como en África.
¿no? Es un modelo, o sea, es un modelo, yo creo que estamos en el momento más fuerte en términos de frenar estos modelos de desarrollo, ¿no? Porque ya no estamos hablando, o sea, obviamente nuestras regiones están comprometidas, pero ya los efectos de esta producción desmesurada y consumo desmesurado, pues está impactando a nivel planetario. Entonces, el cambio climático, todos estos eventos, pues son producto de pues 100 años de revolución industrial. Y se han acelerado, si uno ve como las estadísticas de los gases de efecto invernadero, ¿no? De cómo se dispara el CO2, es de 1900, ¿qué te gusta? 40 a la fecha, que ¡pum!, se fue para arriba. Y no hay nada que lo esté deteniendo. Y los más afectados no van a ser los dueños de las industrias contaminantes. No. Vamos a ser... Eso es nosotros. Aquí, es el territorio. Y no somos los que vivimos tampoco en la ciudad. Son los que están más... O sea, los primeros afectados... Fíjate que hace mucho yo platiqué con un investigador que fue el que me sugirió estudiar ecotoxicología, que no había en México eso, y él decía que la naturaleza es el sensor, el primer sensor, ¿no?, de los riesgos ambientales. Son los primeros afectados, los ecosistemas. Entonces se van a perder poblaciones, va a haber alteraciones, mutaciones, genotoxicidad, todos estos daños producidos por nuestros contaminantes, los resienten los primeros los organismos, ¿no?, del ecosistema. Cuando salta a los humanos, cuando empiezan a verse los efectos en los humanos que viven cerca de estos ecosistemas, es que ya hay un problema de salud importante. Cuando vemos más allá, ¿no?, cuando los efectos se están viendo más allá de estos sitios donde se generan, pues ya es incontrolable. Ahora, lo que él decía es que la medicina preventiva inicia en la conservación de los ecosistemas. Fíjate nada más, eso fue en 1997, yo creo. Sí, por ahí así. Butler se apellidaba el investigador que vino a dar una plática aquí a México de ecotoxicología. Y él sugería eso, ¿no? Utilizar los ecosistemas como preventivos en salud. Posteriormente, ha habido más o sea, hay más estudios, hay más gente que habla sobre la relación entre la integridad de los ecosistemas y la salud humana. Y fue en 2002, ¿no?, que yo estuve en un simposio relacionado con eso, y que fue un proyecto, o sea, hicieron las sociedades académicas de toxicología y la de toxicología y química ambiental, ¿no?, se unieron para desarrollar un modelo que precisamente establecía cómo eran las relaciones entre la integridad de los ecosistemas y la salud humana. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud asumió o adoptó ese modelo. Es algo que nos ha orientado a los que nos dedicamos a riesgo ecológico, porque no podemos ya separar la parte de salud con el medio ambiente. Claro. Y lo que dice uno de los como padres fundadores de la evaluación de riesgo ecológico en Estados Unidos es que esa información no puede quedarse en los laboratorios, tiene que traducirse en políticas públicas. Entonces el modelo, lo que yo me dedico a hacer es investigación para incidir en las políticas públicas. Por eso es que estoy en estos escenarios. Claro, esa parte es pues importantísimo. Sí. Omar, con toda tu experiencia, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí no está Óscar, aquí está sentada la próxima presidenta de México y lo que serán quien la acompañen en la toma de decisiones. Sí. Con todo tu bagaje en contaminación química, cuerpos de agua, los agroquímicos, todo lo que tú tienes, ¿qué les dirías? Bueno, primero le reconocería que dentro de sus discursos, ¿no?, de campaña, dijo que se iba a comprometer a resolver el problema de la contaminación de los ríos. Ok. Reconozco también la elección de la secretaria de Medio Ambiente, la que va a estar en funciones, la doctora Alicia Bárcena, porque es alguien que en la CEPAL, en su administración,
se generaron varias investigaciones relacionadas con la contaminación de cuerpos de agua en América Latina. Okay. Entonces es muy sensible a eso. Pero sí le pediría que no se fuera por las soluciones fáciles de la ingeniería, porque no es un tema de plantas de tratamiento únicamente o de acueductos. Es un tema ecosistémico, ecológico, y que tiene todas estas vertientes relacionadas con procesos económicos, territoriales, ¿no? Y geopolíticos, que no hay que perder de vista, porque eso va a incidir en la aprobación de normas, leyes o instrumentos que nos ayuden a mejorar, ¿no? Porque además también debe haber instrumentos económicos para las pequeñas y medianas empresas. Claro. Que no tienen manera de poner una planta de tratamiento y que muchas veces se conectan al drenaje y que pues el municipio es el que se encarga. También pediría que el nuevo o nueva directora de la Comisión Nacional del Agua sea ajena a los grupos que han operado esa institución por todos estos años, ¿no? O sea, yo la verdad es que creo que sí pediría que se atienda de veras esto, ¿no? De fondo, porque hay mucha desesperación. O sea, no sé si ustedes sepan, tú estés enterado de que hay una iniciativa para colectar cascarón de huevo. Sí. Hay otra iniciativa. El Lerma. Ese lo he visto en el Lerma. Hay otra iniciativa, por ahí hubo una de un investigador peruano que quería meter nanomateriales en el río también para limpiar. O sea, y hay mucha gente que se suma a esas iniciativas que a mí lo único que me muestran es esta preocupación ya muy genuina de la gente y de que quiere hacer algo pero no sabe cómo. Sí. Y que desafortunadamente son falsas soluciones. Eso no va a limpiar los ríos, porque no es un problema de limpieza de ríos, ¿no? Es un problema de que tenemos que ir a la fuente, tenemos que regular allí, tenemos que promover que ahí se detenga, ¿no? Y por el otro lado tenemos que restaurar los procesos biogeoquímicos naturales de los cuerpos de agua que tenemos, porque lo que sí he descubierto en estos años, estos 2 últimos años en mis trabajos de investigación, y estamos en proceso de las publicaciones, es que el río no es uniforme y no está contaminado uniformemente. Hay zonas más contaminadas y otras contaminadas, y eso se debe a que los cuerpos de agua, los ríos, los sistemas fluviales, ¿no? Al tener esta naturaleza de movimiento, ¿no? Produce transformaciones químicas internas que abaten los niveles de contaminación de manera natural. No lo hacen totalmente porque es tanta la contaminación que no lo pueden hacer. Pero sí que hemos observado esos procesos en estos ríos. Y si estos ríos fuertemente contaminados todavía quedan relictos de procesos biogeoquímicos que abaten la contaminación de manera natural, podemos intervenir para que favorezcamos esos procesos. Sí, ayudarles. Y para los cuerpos de agua que ahorita no están tan contaminados, pero sí están contaminados, pero no tanto, no tan exacerbadamente, pues tenemos que atenderlos para que no lleguen a estos casos extremos. La investigación que hacemos es una forma de abordar sistemas muy deteriorados para poder detectar aquellos mecanismos clave que podemos hacer para revertir el problema. En cuerpos de agua menos contaminados, en donde uno se puede meter a nadar, ¿no? Sin tanta preocupación, pues hay contaminación, hay procesos de contaminación. Y estamos a tiempo de revertirlos con menos costos económicos. Estos de acá, los que estamos trabajando, es tal el grado que obviamente la inversión es muy, muy alta. O sea, el gobierno de Jalisco creo que invirtió 60 millones de pesos o algo así, o 6,000 millones, creo que fueron 6,000 millones en un programa de restauración. Y pues no se logró nada porque el costo es muy alto, muy, muy alto y toma tiempo. Pero tenemos que empezar ya, ¿no? Yo creo que la doctora Claudia es consciente, es científica, sabe de lo que estamos hablando. Omar,
¿qué le dirías al público, a la gente que a lo mejor no sabía de esto que está ocurriendo o tenía alguna noción, Sí. nunca había escuchado como una plática tan profunda de lo que está ocurriendo? O quizás ya y otra vez le llegó a la mente. Sí. ¿Qué le dirías al público? Bueno, primero te voy a decir a ti que muchísimas gracias porque hemos profundizado muchísimo. Hombre, y creo que es un ejercicio que no había podido tener, ¿no? Y este lo tengo acá. Al público, obviamente, nos puede angustiar. Todo es problema. Todo el problema mental nos angustia, Sí. le angustia a mis hijas, a mis alumnos, ¿no? Claro. No sabemos ni por dónde. Yo mismo Claro. Ha habido momentos muy fuertes, como te decía, o sea, los testimonios los quise como platicarte muy someramente porque sí me duelen, me pegan, en sus momentos me generaron incluso cierta, voy a decir así, cierta angustia y depresión. Claro. De no poder hacer nada, de quedarme simplemente con decirle sí está contaminado, ¿no? Pero no poder, no tener la impotencia de hacerlo. Y así todo el mundo vamos a pasar y vamos a transitar. Pero lo importante es que una vez que ya conocemos el problema, empecemos a ser más conscientes de nuestro impacto individual primero y después colectivo. El impacto individual es la forma en cómo nosotros estamos viviendo, ¿no? No podemos seguir consumiendo al mismo ritmo de que lo hemos estado haciendo. Si bien es cierto, lo que yo pueda hacer no tiene un impacto grande, claro, ¿no? El hecho de que empecemos a todos a hacerlo, eso sí va a tener un impacto. Por el otro lado, sí es importante cuestionar a nuestras autoridades, a nuestros tomadores de decisión, al Congreso del Senado, a los diputados, a los alcaldes, a los gobernadores y a nuestros presidentes y presidentas, al Poder Judicial también. Porque ahí sí tienen un rezago muy fuerte sobre justicia ambiental. Tenemos que exigir que sus discursos, sus compromisos, ¿no?, políticos sean en este sentido, ¿no?, de revertir los daños y promover, ¿no?, mejores modelos de desarrollo. No podemos estar sacrificando, ¿no?, a nuestros recursos naturales y a nuestras comunidades por extracción desmesurada de litio o el fracking o la incorporación de tecnologías o biotecnologías que no estamos seguros del impacto a largo plazo de estas y en la salud. O sea, tenemos que empezar a cuestionar. También tenemos que empezar a cuestionar no solamente el régimen de consumo que tenemos, sino, por ejemplo, y es algo que les recomiendo que hagan. Cuando ustedes compren un producto, ¿no?, cual sea, alimento, ropa, lo que sea, fíjense de dónde viene. Mientras más lejos venga este producto, más huella ecológica tiene. Mientras más próxima esté a nosotros, menos huella ecológica. Eso es el primer paso para empezar a moderar nuestro consumo. Y eso va a orientar al mercado. El mercado va a empezar a promover productos más regionales, más locales. Y eso lo he empezado a ver. Realmente sí ocurre. El mercado sí puede regular, ciertamente. Nuestros políticos y nuestros tomadores de decisión, como son los de las cámaras, ¿no? O sea, no la presidenta, ¿no?, únicamente, ¿no?, sino los que están debatiendo abajo las normas y las leyes, que son los diputados y los senadores. Ver el sentido del voto, ver cómo están favoreciendo con su voto intereses, ¿no?, intereses colectivos o intereses particulares. Una cosa que tenemos, por ejemplo, en minería, es que la ley que se aprobó, ¿no?, y que es vigente, promueve la minería en áreas naturales protegidas, a cielo abierto. ¿Cómo una ley puede promover eso? Porque la ley dice que esa ley está sobre cualquier otro ordenamiento. O sea, la prioridad es la minería sobre cualquier otra regulación. Wow. ¿No? Sí, no tiene... Entonces,
ahí decimos, a ver, ¿cuál va a ser tu posición respecto a la reforma de la ley minera? Ya se presentó una iniciativa que reformaba esa parte, pero pues los jalones políticos lo mandaron a la congeladora a través de los amparos. Es entendible los jalones políticos, pero no podemos comprometer leyes tan fundamentales como esa. Otro aspecto importante es cuando nosotros nos quieran vender energías renovables, cuestionemos, ¿no? o alternativas, ¿no? Energías alternativas. Cuestionemos realmente si eso va al fondo del problema o solamente es una forma nueva, ¿no? de explotación de recursos. Por eso es lo de litio, ¿no? Sí, claro. Porque a lo mejor por tener baterías de litio, vamos a comprometer una región. Pero además, ¿qué vamos a hacer con esa batería de litio? ¿A dónde va a quedar cuando ya no sea útil? ¿No? ¿Quién lo va a reciclar? ¿Cómo se va a reciclar? ¿O simplemente lo vamos a tirar? ¿No? Entonces, todo eso hay que irlo cuestionando y no espantarnos. No estamos en una situación apocalíptica, aunque parezca a veces, porque todavía estamos a tiempo. Todavía muchos de estos daños que hemos documentado no llegan a nuestras ciudades. En algún momento sí van a llegar, pero ahorita todavía no. Tenemos que hacer acciones para que la gente que está sufriendo ya no sufra, ¿no? Y no esté expuesta a estos riesgos, pero todavía podemos hacer cosas. Los ríos pueden recuperarse. Los ríos son sistemas vivos que tienen esa capacidad resiliente de recuperarse y que puede ser en poco tiempo, si sí se hacen las cosas bien. Yo la verdad es que trato de dar como mantener esa esperanza de que podemos hacerlo. Y no pensar en que lo vamos a ver. Olvidarnos de que nosotros vamos a ver esos cambios. No. Esto lo van a ver nuestros nietos. En eso es lo que tenemos que estar trabajando. En ese mundo posible que van a tener nuestros nietos. Porque nuestros hijos, pues no, tal vez no lo vean, van a ver la transición. Pero yo sí tengo mucha esperanza de que mis nietos, o los nietos de los amigos, ¿no? O los nietos o bisnietos de la gente que vive cerca de los ríos pueda meterse al río sin preocupación de que se vaya a enfermar grave, y que diga, bueno, pues fíjate que mis abuelos lucharon para que yo estuviera acá, ¿no? Que pudieran ver eso. Yo disfruté mucho ver cómo el río Sena ahora en las Olimpiadas pues se utilizó para nadar. Que sí, vomitaron y se sintieron mal del estómago, ¿no? Pero de eso no va a pasar. Aquí los ríos que tenemos no te puedes meter porque es de vida o muerte. O sea, hay cuerpos de agua en donde hay personas que cayeron y fallecieron, animales que caen y fallecen por la exposición a contaminantes, ¿no? Entonces, hay esperanza porque vemos que sí se puede, ¿no? Es transición, pero ya lo tenemos que hacer ahorita, ¿no? O sea, ya nos tardamos. Y qué bueno es conocerlo y saber e interesarnos. Omar, como es una costumbre en este podcast, me gustaría que nos compartieras alguna frase, alguna cita, pensamiento que tengas muy presente, que nos la pudieras compartir. ¿Cuál es y por qué? Es muy complicado. No sé, ahorita no se me ocurren muchas. No sé. Pues yo creo que algo que nos marca siempre es que la naturaleza, el planeta es mucho más grande que nosotros, ¿no? O sea, como especie. O sea, la especie humana es realmente una más de toda la diversidad que hay, y que aunque tenemos esa capacidad de modificar nuestro entorno, ¿no? La naturaleza todavía, el mundo, el planeta va a perdurar mucho más tiempo que nosotros, como especie incluso, ¿no? Y como individuos todavía más. Nosotros estamos individualmente, ¿no? Nuestra vida es un suspiro,
y que creo que algo que mis padres y también y algunos otros que he leído dicen o sea, hay unos que dicen, ¿no? Que tu vida deje huella. Claro. ¿No? Y mis padres dicen, bueno, mi padre siempre dice, trasciende a tu generación, trasciende a tu familia, trasciende, ¿no? Y yo siempre lo he visto como un mensaje de hagamos las cosas diferente a como aprendimos, ¿no? De manera positiva. Dejemos como decía Steve Jobs, ¿no? Dejemos un planeta mejor del que nos tocó. Entonces, eso constantemente está constantemente en mi cabeza y constantemente y cada semestre se lo comparto a mis alumnos. Porque yo veo en ellos, ¿no? Como yo me vi, claro, con toda esta incertidumbre y esperanza de qué va a pasar, ¿no? En el futuro. Y entonces siempre trato como dejarles esa semillita, de decirles, haz las cosas mejor de lo que a ti te tocaron y como te gustaría que se hicieran, ¿no? Trascienden, que este suspiro de vida que tenemos no quede en el olvido, que quede ahí, ¿no? Y no tiene que ser un monumento ni nada, ¿no? Simplemente que tus descendientes digan, mira, mis ancestros hicieron esto, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá tenemos que, si queremos ser aspiracionistas, aspiremos a eso. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, maestro, por haber venido. Yo te estuve insistiendo muchísimo para que vinieras, pero sabía que iba a valer la pena. Por favor, para la gente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algunas redes que tengas? Sí, pues estoy en Twitter muy, muy activo. Particularmente en Twitter, esa es creo que la plataforma ahorita. Pues me pueden encontrar en la UNAM. Mi correo electrónico me pueden escribir. Hay gente que me ha escrito. Por el Twitter me han escrito mensajes y preguntándome cosas, pidiéndome sugerencias. Es padre, es bonito tener esta interacción porque las redes sociales obviamente ahora pues es muy artificial, ¿no? ¿Quién está contestando qué? Pero cuando te escriben y eso, pues a mí me da ánimos de seguir, ¿no? Y uno no aspira más allá porque nuestra vocación gran parte es la enseñanza, ¿no? El enseñar y el aprender. Y eso es lo que a mí también me mueve, me gusta interactuar de esa manera. Entonces, pues por ahí me pueden buscar, y bueno, en YouTube hay varias ponencias, afortunadamente ahora, pláticas, todo esto. La verdad es que esta es la primera vez que ha sido tan profundo y además lo agradezco muchísimo porque nada tiene sentido si no se puede difundir. Claro, ¿no? Claro. Y motivar. Y yo creo que estas iniciativas, estos medios, el podcast y todo esto, además se puede compartir y se sale de las manos. Entonces, no dudo que esto tenga un gran éxito. Ojalá. Oscar, muchas gracias y que sigas por estas líneas. Hombre, muchas gracias. De verdad te agradezco y la verdad es un honor para mí tenerte. Ojalá nos volvamos a ver. Te voy a estar molestando muchísimo como siempre. Y pues para seguir hablando, seguir opinando, seguir discutiendo, porque últimamente he pensado mucho en que los grandes cambios inician hablando. Sí, claro. Totalmente. Hablando, y sobre todo de estos temas. Gracias, Omar. Gracias a ti, Oscar. Y muchas gracias por habernos seguido. Recuerden, ahí, síganos en Oscar Morales Podcast, chequen los demás episodios, opinen, discutan, para eso estamos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Oscar Morales Podcast.